Hola, ¿qué tal, Piccionaristas? Bienvenidos a un nuevo capítulo. En esta nueva edición tenemos una invitada muy importante, la doctora Andrea Ayllón. En esta ocasión estaremos hablando junto con Andrea acerca de la nutrición de calidad, precisamente en el ganado porcino. Antes de dar la bienvenida oficialmente a Andrea, me gustaría mencionar brevemente su trayectoria profesional. La doctora Andrea es médico veterinario zootecnista con una especialización en nutrición animal y actualmente pues es la directora del Departamento de Nutrición Animal en Bioalimentar. Además que cuenta con una amplia experiencia en otras empresas como DSM. Bioalimentar, para que más o menos se sitúen, Bioalimentar es una empresa de nutrición animal de bastante valía en Ecuador. Tiene una trayectoria de más de 55 años en el sector. Por lo tanto, el tenerlo hoy día, Andrea, en nuestro programa, pues es de gran valía. Gracias, Andrea, por acompañarnos. Hola Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias a ti por la invitación y por el espacio. Gracias, Andrea. Para nosotros y para la revista, pues siempre es un gusto contar con colegas y con expertos de tan amplia valía. Este mes le hemos dedicado a la alimentación de calidad o alimentar de calidad, que cada vez nos va sonando mucho más o va tomando más importancia, ¿no? Para ti, desde tu perspectiva, desde tu amplia experiencia en la nutrición, específicamente en porcinos, pues, ¿qué conlleva alimentar con calidad? ¿Cuál puede ser su importancia en la industria? Bueno, creo que es un tema súper amplio hablar solamente de calidad porque engloba muchísimos procesos, desde recepción de materia prima, en todo el proceso productivo y lo más importante cuando ya llega a los cerditos, que a la final están destinados para la alimentación humana. Entonces, nosotros buscamos cumplir con aspectos súper importantes. Lo primero es un tema de inocuidad. Trabajamos muchísimo con un sistema de gestión de inocuidad alimentaria muy exigente que nos permite llevar una trazabilidad completa en todo el proceso productivo y así cumplir con todas las especificaciones nutricionales que estamos buscando para darle a los cerditos en cada etapa productiva. En ese sentido, hay algunas herramientas que nos apoyan muchísimo para esto, como por ejemplo toda la parte de análisis que se realiza en materia prima al momento de la recepción. Hay puntos críticos de control a manejar en todo el proceso y al final creo que es una parte súper importante también hacer la validación y seguimiento en campo del desempeño de nuestros animales. Sí, muy importante lo que has mencionado, porque en realidad la tarea del nutricionista o de quien esté a cargo de la nutrición de los cerdos, de los animales, pues tiene que estar vigilando toda la cadena, ¿no? Todo el circuito que conlleva alimentar o nutrir, nutrir con precisión, nutrir, satisfacer las necesidades de los animales. Y en el último punto que has topado de las materias primas, ¿qué parámetros consideras que deberíamos poner mucha más atención al momento de valorar la calidad de estas? Pues van a influir directamente en el alimento final. Influyen directamente. Realmente hay una frase súper común que dice, el Excel aguanta todo, ¿no? Entonces, realmente la calidad de las materias primas con las que trabajamos es primordial para obtener los resultados que buscamos. Dentro de los principales análisis que nosotros tratamos de hacer obligatoriamente, va principalmente microbiológicos. Analizamos todo el tema de salmonelas, de colis, hongos, todos estos temas porque nos permiten saber cuál es el desafío que tenemos, desarrollar estrategias nutricionales adecuadas o alineadas y tener un criterio clarísimo de rechazo o aceptación de materias primas. El segundo es el perfil nutricional con el que vamos a trabajar, hacer una buena cuantificación de los nutrientes que vamos a estar formulando, tener muy bien valorado toda la parte de energía neta, que es la que estamos trabajando en cerdos actualmente, tener un análisis muy completo de los aminoácidos digestibles, valorar muy bien todo el tema de minerales que también van a incidir en el desempeño, hacer un análisis muy estricto de micotoxinas. Y no menos importante, hacer un análisis organoléptico de las materias primas. Creo que es un conjunto de análisis que sí nos van a dar algunos candados que nos van a permitir garantizar la calidad de los productos que vamos a elaborar.
Y qué importante, me quedo con lo de organoléptico, porque en los lechones nos juega muchísimo el tema de los sabores, ¿no? El de que los lechones puedan Sí. reconocer, incluso hay una amplia variedad de estudios que tratan de vincular el recuerdo materno para que los lechones pues puedan reconocer fácilmente y adaptarse a un nuevo alimento, ¿no? Qué importante todo lo que nos has mencionado, sobre todo, pues aquí ya nos da pistas, nos da indicios a que debemos ser muy rigurosos durante la recepción de las materias primas, porque será lo que nos va a marcar, ¿no? Cómo va a ser el alimento en nuestra granja. Y en este mismo sentido, ¿qué tipos de aditivos podríamos emplear para poder controlar o incluso mejorar la calidad de la alimentación? ¿Qué tipo de aditivos tú nos recomendarías? Bueno, estrategias en todo lo que es tema aditivos, creo que es muy amplio poder hablarlo y creo que también van direccionadas de acuerdo a la etapa del cerdo que estamos trabajando. Por ejemplo, hay aditivos que nos ayudan a trabajar toda la parte de conservación, muy importante. En el caso nuestro de Ecuador, eh, no, nosotros somos planta comercial y así trabajamos con clientes directos. Entonces, no siempre podemos saber exactamente a qué condiciones del medio ambiente va a llegar nuestro producto. Entonces, hay aditivos tecnológicos que nos van a ayudar en el tema de conservación. Trabajamos con antioxidantes, secuestrantes de micotoxinas, como candados obligatorios. Em, Dentro de los puntos que tú comentabas en la adaptación del lechoncito a una alimentación sólida después de venir de la alimentación de la leche materna, trabajamos estrategias de saborizantes, aditivos sensoriales que nos ayuden y ya según se va desarrollando el cerdito y en las etapas más críticas, trabajamos todo el tema de aminoácidos, de enzimas. Considero que ya no hay alimento sin enzimas porque tratamos de potencializar todos los nutrientes que tienen las materias primas, todo el sustrato que tenemos en las materias primas. Entonces, trabajar muchísimo sacarle el máximo. Y también considero que hay muchos aditivos que nos ayudan a mejorar el desempeño zootécnico y trabajar un concepto que está muy vigente ahora, que es el de salud intestinal. Trabajamos probióticos, trabajamos prebióticos, ácidos orgánicos, es más o menos como lo estamos trabajando. Sí, y encima que vale recordar que la industria porcina, bueno, la industria de la producción animal en general tiene una carga bastante pesada que es pues reducir la contaminación al medio ambiente, ¿no? Y si podemos echar Sí. mano de precisamente las enzimas para poder llegar con mayor precisión en la alimentación, en la nutrición, pues mejor lo vamos manejando, ¿no? La industria porcina en general. Quizá una de las etapas, aparte de, sin duda, el de del destete con los lechones que recién se están acostumbrando, que es un estrés bastante amplio. Después de superar esta etapa, pues tenemos otra también de bastante peso en la industria de producción de carne, que es la etapa del engorde. Y pues alrededor del engorde suelen ser varias las estrategias nutricionales, pero quizá una de las más comunes es la utilización de la ractopamina. Pero también ha habido un poco de contrariedad, a nivel de Europa no se la utiliza, a nivel de América sí, luego en Asia también están un poco pues vigilantes del uso de la ractopamina. ¿Cómo vemos el tema de ractopamina a nivel de Latinoamérica? En Ecuador no tenemos ninguna restricción para el uso de ractopamina como tal y considero que es una estrategia que sí nos ayuda a cumplir objetivos zootécnicos. Como tú comentas, lo trabajamos ya en las etapas finales, es un aditivo que favorece la productividad en la última etapa de engorda, favorece el rendimiento zootécnico, la conversión del alimento en carne. Y si bien hay opiniones divididas, aquí es una estrategia que la trabajamos mucho y me atrevería a decir que es una estrategia muy común. Eh, es un aditivo que nos ayuda a mejorar la productividad en granja. Hay algunos aspectos a considerar, como por ejemplo el diseño del producto completamente cambia cuando estás trabajando con ractopamina, desde el lisina en adelante. Hay algunos aspectos a considerar. Asimismo, la dosis que vas a manejar y el tiempo de consumo. Entonces, eh, a nivel de Ecuador, creo que hemos visto resultados bastante beneficiosos con el uso de ractopamina.
¿Qué programas suelen manejar ustedes alrededor de la ractopamina o que recomiendan usualmente? Va a depender muchísimo del objetivo del cliente. Sin embargo, lo que hemos visto es trabajar en dosis más o menos de 5 partes por millón y determinando el consumo entre 21 y 28 días. A un periodo de entre 21 a 28 días, ¿no? La ractopamina suele ser, o quizás es uno de los aditivos más utilizados en engorde, Sí, duda, sí, definitivamente. y que tiene pues beneficios bastante importantes, ¿no? Frente a no utilizarlo, pues su efecto anabólico y demás, pues sí, sí compensa. Pero tú mencionabas que va de la mano de un ajuste del nivel de la proteína. ¿Nos podrías explicar un poquito más de esto? Pues sí, cuando trabajamos con una estrategia como ractopamina, el perfil nutricional, el diseño del producto como tal, no es el que nosotros trabajamos en un plan de alimentación común. Se modifica completamente toda la parte de proteínas, sí, a la cabeza de la lisina y en adelante todo el diseño como tal del producto. Es decir, que tiene que haber un ajuste, ¿no? Si ya vamos a utilizar ractopamina, pues habrá un ajuste también adicional, sobre todo del perfil de proteína, para que vaya complementando pues el efecto anabólico, ¿no? Que Sí. tendrá, que tendrá el aditivo. Y si ahora nos pasamos un poquito a otro aspecto del alimento que es también bastante importante, quizá uno de los que marca bastante el consumo a nivel de los porcinos, de los lechones, que son bastante exigentes, pues es la tecnología de la fabricación del alimento. En este sentido, pues siempre nos estamos refiriendo al pellet, a la durabilidad, a su tamaño, etcétera. ¿Qué parámetros podríamos conseguir o qué parámetros podríamos fijarnos muy bien todos los porcicultores para mejorar la calidad del pellet que se ofrece a los animales? Súper. Bueno, ese es un tema muy interesante porque hay un punto medio que debemos encontrar como nutricionistas y con planta de producción. Entonces, en etapas críticas como el lechoncito hay que cuidar muchísimo el tema de la granulometría y más el diseño del producto como tal por los componentes como la lactosa son un desafío para las plantas de producción. Entonces, lo que hemos visto es trabajar en las etapas iniciales con granulometrías muy bajitas. Trabajamos entre 300 y 350 micras, que nos va a ayudar muchísimo en el aprovechamiento como tal de los nutrientes en el lechoncito, más un buen proceso térmico, cuidar muchísimo el tema de retención en el acondicionado. Y así vamos llegando entre cada etapa hasta más o menos las etapas de engorde, donde estamos en una granulometría entre 600 700 micrones, dependiendo del tipo de producto. Adicionalmente, hay un tema que es muy interesante que tú mencionaste, que es el índice de durabilidad del pellet. Aquí trabajamos con índices con PDIs sobre el 90-95%, que es alto. Entonces, considerar también el aporte de almidón que estamos manejando en las dietas para tener un pellet adecuado. Y adicionalmente viene de la mano del tamaño de pellet y el largo de pellet como tal. Venimos trabajando con pellets en etapas iniciales desde 2 milímetros hasta 3,5 milímetros en las etapas de engorde. Entonces son varios aspectos que se deben considerar y definitivamente sí se apoya muchísimo desde la formulación como tal, más del proceso térmico. Y bueno, para ubicarnos un poquito en todo lo que los aspectos que Andrea nos ha comentado y que sin duda son recomendaciones valiosas, en cuanto a la durabilidad del pellet, o que se le puede conocer como PDI, también tú mencionas que más o menos manejan entre un 90%. ¿Cómo se reflejaría esto ya en granja? ¿A qué nos referimos con una durabilidad de un 90%? Bueno, sobre el 90% sí es lo que más o menos es el requerimiento del mercado, y se traduce en tener menos pérdidas por polvos, menos pérdidas y mejor aprovechamiento como tal del consumo del cerdito en la alimentación. Entonces, lo que buscamos es principalmente no tener pérdidas por polvos.
Es decir, que lo que no queremos es que haya desperdicio del alimento. Sabemos muy, muy bien, creo que todos los porcicultores y a lo largo de todo este programa y quienes son seguidores de la revista, pues también saben que los costes de la alimentación, pues es algo que marca muchísimo la producción animal. Sobre el 70% del costo total, entonces es muy importante evitar todos los desperdicios. Exactamente, y gracias por recordarnos, es algo que siempre tenemos que tener en mente si queremos ser sumamente eficientes. Y en cuanto si nos pasamos a otro de los segmentos dentro de la cadena de producción de los porcinos, tenemos a las cerdas reproductoras, las grandes protagonistas de toda la cadena. ¿Qué nutrición, qué estrategias nutricionales podríamos enfocarnos o podríamos tener mucho más presente en la etapa de la reproducción, de la lactancia? Bueno, creo que todo comienza con una adecuada nutrición de las cerditas de reemplazo, las que van a ser las futuras madres, porque les vamos preparando todo su sistema digestivo, todo su organismo para lo que se viene, para ser las futuras reproductoras. Entonces, em, consideramos desde ahí las etapas críticas y en adelante tenemos como grandes desafíos llegar a un nivel de energía óptimo, de que el consumo sea adecuado. En las etapas de lactancia es un poquito complejo llegar al consumo adecuado, entonces optimizar muy bien los nutrientes para que tengamos un aporte de energía y de aminoácidos adecuado, considerando todos los desafíos en estas etapas. Claro, ya esto habrá que sumarle un poco las condiciones ambientales, ¿no? Quizá en Ecuador pues es un poquito más estable la condición, las condiciones ambientales, las temperaturas, pero en otros países sí que habrá que tener mucho más presente, ¿no? Por ejemplo, las dietas de verano, las dietas de invierno. ¿Cómo podría influir esto en la temperatura ambiental frente a una nutrición de calidad? El desafío ambiental cuando hablamos de nutrición y en etapas críticas como las etapas de lactancia es fundamental. Hay algunas estrategias que podemos utilizar. Una que se me viene a la mente ahorita, por ejemplo, es el uso de la betaína para reducir los efectos del estrés por calor. Em, Siempre tratamos de trabajar dietas 100% peletizadas para el aprovechamiento máximo de nutrientes. Eh, hay un tema importante también con la fibra para evitar un desgaste energético, donde tenemos que limitarla. Entonces, hay varias estrategias. Sin embargo, creo que el objetivo principal es tener un consumo adecuado de nutrientes y evitar los efectos del estrés por calor. Entonces, lo que buscamos ahí principalmente es evitar el consumo excesivo de agua, que es lo que principalmente nos pasa, y comenzar a tener inconvenientes en un balance electrolítico. Entonces, son los principales efectos que buscamos contrarrestar. Y muy bien valorado y muy bien señalado que pues siempre es algo que debemos considerar, ¿no? Tener toda la película completa, aparte de la nutrición, del consumo del agua, pues también las condiciones ambientales, el manejo. Y quizá es algún punto muy común que tenemos en todos los países latinoamericanos, que generalmente hay como dos regiones o dos zonas muy marcadas, ¿no? A nivel de Colombia, Perú, etcétera. Ecuador no es la excepción, que hay pues una zona o una región de la sierra y una región de la costa. A la hora de formular o a la hora de establecer unas dietas porcinas, ¿qué consideraciones se deberían hacer? Bueno, dependiendo de la zona y de los objetivos o técnicos que tengamos eh, y de la etapa, hay dietas críticas donde debemos considerar la densidad de nutrientes que estamos trabajando. En algunas trabajamos un poquito de densidades proteicas un poquito más bajas, en otras trabajamos una densidad energética. De acuerdo a la etapa en la que estemos, lo que buscamos principalmente es cubrir el requerimiento de todos estos nutrientes, considerando el peso vivo de las cerditas, del cerdo. Como te decía, el objetivo zootécnico es muy importante, determinar eh, el espesor de grasa dorsal que buscamos, eh, buscamos que tengan los cerditos un adecuado desarrollo, una adecuada conformación. Entonces, hay muchísimas estrategias a considerar
eh, como te comentaba, dependiendo de lo que buscamos como tal. Em, los alimentos para cerdos son alimentos que deben ser extremadamente palatables, entonces sí tratamos de que las dietas consideren todos estos nutrientes, todo el rendimiento que buscamos y lo principal es que tengamos un adecuado consumo. Precisamente. Y bueno, dentro de todas estas estrategias nutricionales que está alrededor de la nutrición animal y sobre todo de la nutrición porcina, pues se habla mucho de una necesidad de reducir el uso de antibióticos, ¿no? De antibióticos desde el punto de vista profiláctico, si lo queremos decir, o como promotores del crecimiento. Ecuador está sumado ya a este camino, a este objetivo. ¿Cuál es la tendencia que está marcando ahora un poco el mercado? Sabes que en, como tal en Ecuador no tenemos una restricción del uso de antibióticos. Hay algunos que ya tienen prohibición, sí, sin embargo no hay una restricción total como tenemos en Europa para el uso de antibióticos. Entonces, sí depende muchísimo de una estrategia que desarrollamos. Lo vemos cada vez mucho más. Tenemos requerimientos de ya ir haciendo una reducción o una eliminación completa del uso de antibióticos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros principalmente comenzamos a trabajar? Es hacer un diagnóstico completo de cómo está la granja. Todo el tema de bioseguridad es muy importante. Saber cómo está el estado sanitario de la granja. Hacemos un seguimiento completo de antibiogramas y sabemos cuál es el estado con el que estamos comenzando. Entonces ahí podemos comenzar a desarrollar estrategias que van bastante bien en relación a lo que buscamos. Entonces desarrollamos una estrategia buscando una adecuada integridad intestinal. Trabajamos muchísimo sobre la calidad de agua, buscamos aditivos que nos ayuden a modular la microbiota y la microflora intestinal. Entonces, hay cada vez más el requerimiento definitivamente, entonces sí considero que son estrategias que ya cada vez más debemos irles dando muchísima importancia y ya irnos ubicando dentro del segmento. Sí, y por ejemplo, ¿nos podrías dar algún escenario con el que se hayan encontrado en este programa o en este objetivo de reducir el uso de antibióticos? ¿Qué aditivos suelen ser los más eficientes quizá o los que tienen un poco más de valor a la hora pues, de sumarnos a este objetivo de reducir, de dejar de utilizar antibióticos en la producción? Sabes que hemos trabajado con varios stakeholders en herramientas justamente para la reducción del uso de antibióticos y una que funcionó bastante bien es em, una mezcla de ácidos orgánicos con algunos minerales orgánicos. Entonces, no van solos, no hay magia. Va acompañado de muchísimo acompañamiento técnico, de muchísimo seguimiento en lo que te decía, el estado sanitario de la granja, eh, en todo lo que es el manejo como tal de los cerditos. Sin embargo, sí son estrategias que se han desarrollado y nos han funcionado bastante bien. Y sí, pues todo tiene que ser un concatenamiento, ¿no? No hay, retomando las palabras de Andrea, no hay algo mágico, no hay una receta mágica, ¿no? Sino todo tendrá que ser un sinnúmero de pasos que deberemos revisar en granja y pues que debemos apoyarnos de varios actores. Y ya finalmente, para ir concluyendo, Andrea, ¿cuáles serían tus perspectivas a nivel de Latinoamérica, quizá, de la nutrición de calidad y qué recomendaciones nos podrías hacer para todos nuestros ficcionaristas que continuamente pues buscan, ¿no? Buscan mejorar sus sistemas de producción, quizá que sean pequeños o medianos productores, pero que pues su intención siempre será brindar la mejor nutrición a sus animales. Bueno, la verdad el tema de la nutrición en cerdos es un tema muy amplio. Sin embargo, para nosotros es muy importante proporcionar alimentos de calidad que satisfagan las necesidades de nuestros clientes, de nuestros productores. Y cada vez tenemos clientes y productores que nos exigen
muchísimo más. Entonces, estar muchísimo a la vanguardia de los temas, de cómo va avanzando la nutrición, haciendo ajustes, teniendo herramientas que apoyen a la gestión, por ejemplo, un adecuado análisis de materias primas, un adecuado proceso productivo. Y lo más importante es un seguimiento muy estrecho, estar muy de la mano con nuestros productores, haciendo haciendo recomendaciones, buscando alternativas siempre. Entonces, la principal recomendación es no quedarnos quietos, ir desarrollando estrategias nuevas, ir probando. Es muy importante validar lo que estamos ofreciendo al mercado y sobre todo a nuestros clientes, en verdad que también sean muy exigentes con lo que les estamos dando. Tienen todo el derecho de requerir alimentos de altísima calidad, eh, considerando que todo lo que nosotros producimos está destinado al consumo humano y a cuidar la seguridad alimentaria, perdón. Entonces, eh, estar muy inquietos, trabajar todo el tema de la nutrición. Como decimos, hay que estar figuritas, cuidando el detallito, desarrollando estrategias y sobre todo buscar la eficiencia productiva. Sí, y me quedo con las palabras de Andrea de no parar, no quedarnos quietos y continuamente pues de estar buscando nuevas estrategias, nuevas herramientas, apoyarnos de la tecnología también y de también de los aditivos que hay de la mano, ¿no? Muchas gracias, Andrea, por tu tiempo, por compartirnos de estas experiencias, tus perspectivas, y pues no nos queda más que si no, ya te invitaremos para otra ocasión. Estoy segura que podremos contar con tu valiosa presencia. Y pues esto sería todo por este capítulo. Gracias, Andrea. Gracias, Sandra, te agradezco muchísimo a ti. Hasta luego. Chao, que estés bien.